Hoy vamos a hablar de la comunicación. ¿Qué es la comunicación? Es un proceso de transferencia y comprensión de significados. Para que exista la comunicación es imprescindible que el destinatario de la información la comprenda. Si una empresa le envía una carta a un cliente y éste no sabe leer, significa que la comunicación no fue exitosa. Decimos que la comunicación es un proceso que consiste en la codificación de una idea por parte del emisor, que emite el mensaje por un canal de comunicación que puede tener ruidos e interferencias. El mensaje es recepcionado por el receptor, quien decodifica y comprende el mensaje. Si existiera alguna dificultad en su comprensión, el receptor generará un feedback con el emisor para corroborar el mensaje recibido. La comunicación siempre tiene un propósito y dentro de las organizaciones tiene 4 propósitos claramente definidos: mejorar el funcionamiento interno de la empresa, difundir las metas u objetivos organizacionales, explicar los planes y cursos de acción, coordinar actividades entre las diferentes áreas y niveles de la organización. En este proceso se pueden generar barreras en la comunicación. El filtrado es una de ellas. Consiste en la manipulación deliberada de la información con el fin de que el receptor la perciba de manera más favorable. La forma en que un receptor interpreta un mensaje se ve influenciada por sus emociones y cómo se siente en el momento en que lo recibe. Ocurre sobrecarga de información cuando la información excede la capacidad de procesamiento del individuo, mientras que la actitud defensiva sucede cuando una persona se siente amenazada. Entonces tiende a reaccionar de manera defensiva, atacando verbalmente a los demás, haciendo comentarios sarcásticos o volviéndose crítico. Por otra parte, la edad, la educación y el origen cultural son 3 variables que influyen en el lenguaje utilizado por las personas. Dentro de las organizaciones podemos encontrar jergas o terminologías especializadas o lenguaje técnico específico diferentes entre los miembros de diferentes grupos. Otro factor que genera barreras en la comunicación es la cultura nacional. Dependiendo del país o cultura, van a tener diferentes costumbres a la hora de comunicarse. Por ejemplo, en Japón, los gerentes acostumbran a tener reuniones cara a cara con sus colaboradores antes de preparar un documento formal, mientras que en otros países más individualistas, la formalidad en la comunicación es lo que prima. Dentro de las organizaciones fluye la información generando una comunicación interna. Consiste en la elaboración y difusión de mensajes que se hacen circular puertas adentro. Está pensada para los integrantes de la organización y ella fluye en diferentes sentidos. Lo hace de manera descendente desde la cúspide hasta la base de la jerarquía organizacional, por ejemplo, cuando un jefe emite una orden a un colaborador; de forma ascendente cuando fluye desde los niveles inferiores de la organización hacia la alta gerencia, por ejemplo, cuando un subordinado envía un informe a un superior; de forma horizontal cuando circula entre los mismos niveles de la organización, por ejemplo, la comunicación entre un gerente de producción y un gerente de comercialización; y de forma diagonal cuando fluye desde niveles superiores de la organización hacia los niveles inferiores fuera de su tramo de control y viceversa. Por ejemplo, un pedido del jefe de recursos humanos solicitando a un empleado de producción que presente el certificado de matrimonio para otorgarle la licencia correspondiente. El flujo de la comunicación se puede combinar con diferentes patrones denominados redes de comunicación. La red en cadena muestra cómo fluye la comunicación de acuerdo a la cadena formal de mando. La red de rueda representa la comunicación de un líder fuerte y definido con integrantes de su grupo o equipo. La red todos los canales muestra cómo fluye la comunicación entre los integrantes del equipo y, por otro lado, los rumores representan una red de comunicación informal que existe en todas las organizaciones.
Ellas señalan los temas que los empleados consideran importantes. Los administradores deben conocerlos para poder administrarlos y difundir información a través de ellos. Por lo expuesto, podemos ver que existen dos tipos de comunicación dentro de las organizaciones. La comunicación formal es aquella prescripta por la organización. Indica qué y cómo comunicar. Por ejemplo, los reclamos por liquidación de sueldos se deben realizar mediante nota firmada, mientras que la comunicación informal es la que no está definida por la jerarquía estructural de la organización. Por ejemplo, la charla que realizan dos compañeros de trabajo que comparten refrigerio en el comedor de la empresa. La comunicación se puede realizar de diferentes formas o métodos. Tenemos la comunicación escrita, que tiene la ventaja de proporcionar registros, referencias y defensas legales, y la desventaja de que los mensajes escritos pueden crear demasiada cantidad de documentación. La comunicación oral tiene como ventaja que permite un rápido intercambio con retroalimentación inmediata, y su desventaja es que no siempre ahorra tiempo, porque la gente se suele explayar en otros temas, lo que comúnmente llamamos irse por las ramas. Por otra parte, la comunicación no verbal incluye todo lo que decimos mediante las expresiones faciales y gestos corporales. Esta comunicación puede respaldar o contradecir a la comunicación oral, lo que fundamenta el dicho de que con frecuencia las acciones dicen más que las palabras. Por último, pero no por ello menos importante, es la comunicación en las organizaciones actuales, donde la comunicación se ve influenciada por la tecnología. Los dos desafíos principales en el manejo de la comunicación en un mundo dominado por Internet son los aspectos legales y de seguridad y la falta de interacción personal. Las organizaciones pueden administrar el conocimiento al permitir que los empleados se comuniquen y compartan sus conocimientos, lo que a su vez ayudará a que aprendan otras formas de realizar su trabajo con mayor efectividad y eficacia. Un mecanismo para lograr son las bases de datos de información en línea y otra es la creación de comunidades de práctica. La comunicación con los clientes es un aspecto gerencial importante, ya que lo que se comunica y cómo se comunica son aspectos que podrían afectar la satisfacción del cliente y la probabilidad de futuras compras a la organización. Es importante que las organizaciones obtengan las opiniones de los empleados. Esta información potencialmente valiosa no debe ser ignorada. Finalmente, las actividades de comunicación de la compañía deben realizarse con ética. Una comunicación ética podría fomentarse mediante lineamientos claros y la formulación de preguntas que obligan al comunicador a analizar detenidamente sus opciones de comunicación, así como las consecuencias de esas alternativas. Si te resultó útil, te espero en próximas entregas.